Ya empezamos a grabar, pues bienvenidos a todos. Son las 5:11 del 7 de enero de 2021 y vamos a empezar la sesión de hoy, ¿no? La clase pasada, voy a compartir pantalla. Ay, siempre. Ahí está. ¿Sí la ven? Sí, profesora. Bueno, pues bienvenidos otra vez este año. A los que no he visto o no me han visto, casi no me paré en la cámara, pero bueno, continuemos pues como lo dejamos la vez pasada. La clase pasada, bueno, primero que eso, vamos a recordar rápido lo que ya hemos visto en el semestre. Pues empezamos, si se acuerdan, con los instrumentos para la medición, ¿no? Sistema de cuentas nacionales y otros. Vimos también qué tanto produce el país, cómo ha evolucionado esa producción, quién la realiza, dónde se realiza, cómo se distribuye la riqueza, cómo estamos en relación con otros países, cómo está la situación económica actual, las finanzas públicas y el desarrollo social. Esto con base, las dos primeras con base en el informe de Hacienda que hace el Congreso cada 3 meses, y la parte de desarrollo social con base en los informes que hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. También, pues, les había dejado de tarea esta grafiquita, ¿no? De cómo había evolucionado el PIB en los últimos 120 años, más o menos, ¿no? Aquí está. Algunos la entregaron, otros no. Y pues aquí podemos ver cómo la mayor caída que hemos tenido fue en 1932, después de la crisis del crack del 29. Nos afectó en su mayor medida 2 años después, 3 años después. Y bueno, después en el 95, que vamos a ver ahorita, y en el 2009, ¿no? Yo no sé si ustedes ven esta cosita que está aquí o no la ven. Y bueno, ahorita veremos qué pasa, a ver, cuando tengamos cifras de 2019, va a ser muy interesante, de 2020, ver cómo cayó, ¿no? Bueno, de lo mismo, nada más que es cómo ha crecido la población total y por lo tanto el PIB per cápita, ¿no? Pues nuevamente se ven las caídas por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Se cayó el PIB, porque pues la población no se cae así, ¿verdad? Estos piquitos de acá es generalmente cada 10 años, porque las proyecciones las hace CONAPO, no sé si sepan, y cada 10 años que se levanta el censo, nos tocaba este año, pero se interrumpió, se corrigen las cifras, entonces por eso hay piquitos, ¿no? Pero bueno. Y luego, después de ver toda esa parte como más, pues de otro tipo, empezamos a ver la historia, ¿no? Más en estos periódicos que tiene Carlos Tello en su libro. Y hasta antes de irnos de vacaciones, pues llegamos a ver desde 1920 hasta 1982, si no me equivoco, ¿no? Eso lo vimos todavía antes de cerrar el año, que son los nombrecitos estos que le pone aquí Carlos Tello. Y bueno, estos son los resúmenes en términos de PIB y PIB per cápita de cada uno de los periodos, ¿no? La formación del Estado Nacional, que es el primer periodo que vimos, que es de 1920 a 1934, y que en resumen pues se trata precisamente de formar un Estado Nacional, de formar instituciones, etcétera. Después la parte del Estadio Nacionalista, se le llama Carlos Tello, ¿no? Que va del 34 a 1940. Que básicamente es el primer sexenio como tal, de Lázaro Cárdenas, ¿no? Y después vimos el periodo que se llama así Estado Promotor, que son 14 años, ahí Carlos Tello divide el último sexenio para darle entrada a partir del 54 al desarrollo estabilizador, pero primero vemos aquí en el Estado Promotor cómo hubo devaluaciones, empieza a tomar mucha fuerza esa variable, pero se quedan en 12.50 por mucho tiempo, ¿no? Después vimos el desarrollo estabilizador, que todo el mundo conoce, y aquí se puede ver padrísimo cómo creció el PIB y el PIB per cápita, ¿no? De 1954 hasta 1970. Y después vimos el periodo de 1970 a 1982, que tiene varios nombres, de acuerdo con Carlos Tello: docena trágica, nuevo rumbo, estado de crecimiento. Y pues vemos aquí como en este periodo precisamente es cuando se rompe la estabilidad de precios y la estabilidad, sobre todo del tipo de cambio, ¿no?
Perdón, un helicóptero. Ay, caray, siempre pasa a esta hora. Y bueno, como termina en 1982, pues casi 5 veces más grande de lo que empezó, ¿no? Más caro el dólar de lo que empezó, particularmente por las últimas devaluaciones ya en el periodo de José López Portillo. Y también, si vinieron la clase pasada, pues pudieron ver a los compañeros que expusieron, ¿no? Del equipo Crisis, los cambios de 1970 a 1982. Ahí nos faltaron 2 exposiciones y pues como ya no tenemos muchísimo tiempo porque han de saber que en un mes terminamos el semestre más o menos, entonces pues o hablan conmigo o algo para ver qué hacemos con su falta de exposición, ¿no? Pero pues ya no van a poder exponer ahorita. Las exposiciones de 2000 de 82 a 2000 son el martes, ¿ok? Bueno, y ahora les voy a exponer yo la parte muy resumida de 1982 a 2000. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora, gracias. No, profesora, todo bien. Ok. Un resumen rapidísimo de lo que hemos visto en el semestre. Espérenme tantito porque voy a actualizar cuántos están aquí. Es que han de saber que me preguntan de la Facultad de Economía cuántos participan. Quieren saber si funciona el esquema. Ya hay más o menos. Bueno, perdón. Espero los reyes les hayan traído muchos regalitos y ya estén listos para empezar otra vez. Así Porque es, profesora, gracias. ¿Eh? Ah, no, que sí, me trajeron los reyes. Gracias, profesora. Qué bueno, por lo menos salud para nosotros y nuestros familiares, ¿no? Es lo que más importa. Y a la gente a la que queremos y a la que no también. Bueno, entonces recuerden, tenemos un mes todavía y luego empieza el otro semestre el normal, porque este es extraordinario. No sé si ustedes también tomen el otro semestre normal, pero pues empieza ya casi pronto también. Entonces se nos van a empalmar un poquito, entonces hay que apurarnos, ¿ok? Bueno, pues como lo hemos hecho cada periodo, pues les presento un poco así como que las cosas importantes que pasaron, sobre todo en la parte internacional, también hay parte de México, pero sobre todo en la parte internacional, siempre ha sido súper importante lo que pasa afuera, que aunque hayamos sido una economía cerrada y no nos pelaran, como decía el equipo la vez pasada, la clase pasada, no importa, influencia muchísimo lo que pasa afuera en lo que pasa dentro, ¿no? Bien lo veíamos la clase pasada, como expusieron sus compañeros, pues cuando cambian las tasas de interés en Estados Unidos, pues adiós a la deuda barata y se nos vuelve todo caro y nos endeudamos más y cae el precio del petróleo y adiós, ¿no? Perdimos. Porque, de acuerdo con el equipo, pusimos todos los huevos en la misma canasta. Entonces, hay que hacer eso, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa afuera, es muy importante. Y bueno, del 82 al 2000 pasaron muchísimas cosas, seguíamos en Guerra Fría, ustedes lo saben. En el 82 estalla la Guerra de las Malvinas, no sé si han oído de eso, pero son unas islitas que están cerquita de Argentina, pero son territorio británico. Los argentinos vivían una dictadura militar y decidieron recuperar sus islas y se armó la guerra, ¿no? Eso fue en 1982. En 1982 también sube al poder en Alemania Helmut Kohl, del partido cristiano demócrata, sí, de la Unión Cristiano Demócrata, CDU, pues sus siglas en alemán, y Felipe González en España, también un poco de derecha, y ya estaba Margaret Thatcher en Inglaterra, y también ya teníamos si no me equivoco, era Reagan en Estados Unidos. Esto es importante saberlo porque se supone que hicieron como una tríada, un cuarteto de primeros mandatarios o de mandatarios que tenían una visión muy neoliberal de cómo deberían de ser las cosas, sobre todo después del periodo anterior, que no nada más sufrimos en México, sino en todo el mundo, una crisis de la deuda internacional y todo el mundo sufrió en los 70s, ¿no? Sobre todo porque se quitó el anclaje de los precios, pero bueno, eso ya lo habíamos visto. Este año del 82 también es el año de unos que dicen que es el mejor álbum de la historia, tendrán sus opiniones, Thriller de Michael Jackson. También es el año en que Madonna se vuelve muy popular, imagínense, Madonna. En el 83, Reagan lanza La Guerra de las Galaxias, pero no es la película porque esa es del 77 o 78. Esto es un proyecto para dominar de alguna forma el espacio y tener satélites y control del espacio para que en cualquier momento pudieran hacer una guerra desde allá arriba.
y se le llamó el proyecto La Guerra de las Galaxias. Lo pueden buscar si quieren más información. También es cuando se aísla el virus del SIDA en 1983, y entre las películas está muy famosa Flashdance, por si no la han visto. En el 84, en 1984, nace el primer bebé de probeta, fue un escándalo. Hoy es ya normal, pero en aquel entonces fue un escándalo, me acuerdo, y ella estaba chiquita. Asesinan a Indira Gandhi, que era primera ministra de la India. Es cuando nace Windows 1.0, imagínense, en el 84. Muere Manuel Buendía, ¿alguien sabe quién es? ¿No? ¿No han visto la serie de Narcos? Del Chapo. Ahí sale. Es un, Es un periodista, ¿no? Ajá. Bueno, lo matan en principio, se supone que es el narco, y se arma también un escándalo, ¿no? México llega al lugar 17 en el medallero de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, precisamente gana medalla de oro Ernesto Canto, que falleció este año, marchista. Y bueno, si se acuerdan, en el 80 fueron los Juegos Olímpicos en Moscú, y hubo un boicot por parte del lado occidental, por decirlo así. Para el 84 también hubo un boicot, entonces fue más fácil de alguna forma ganar medallas, porque no había nadie de los países del bloque soviético. Eso fue en Los Ángeles. Y también son las explosiones de San Juan Ixcoatepec. Para el año que viene el terremoto, ¿va? Entonces, está una minúscula, pero bueno, para que sepan, eso fue en México. En 1985 sube Mikhail Gorbachev al poder en la Unión Soviética. Se empiezan a generar todos los softwares libres. Se descubre el agujero de ozono, ahí también tuvo mucho que ver nuestro premio Nobel, que también falleció el año pasado. ¿Alguien sabe cómo se llama? Premio Nobel de Química. ¿Se me fue su nombre? Mario Molina. Exacto. Él tuvo que ver en el descubrimiento del agujero de ozono por los aerosoles. Se empiezan a prohibir los sprays y así. Es el terremoto de la Ciudad de México, el de 85, luego viene el de 2017. Vean, está pasando un cambio. También en este año se vuelven muy famosos Guns N' Roses. Es el año del concierto de Live Aid, ¿no? para ayudar a los enfermos de SIDA, muy famoso también. We Are the World y todo eso salió en ese año. Es también el año en que sale el primer Nintendo así muy popular. También el año en donde agarran en principio a Caro Quintero. Y ese año, aunque ustedes no lo crean, mandó México su primer satélite al espacio. Se llamaba Morelos 1, se llama, porque ya se cayó. Bueno, nace. En 1986 es el Mundial de Fútbol en México. Es la tragedia del Challenger, no sé si lo han visto, pero estos transbordadores espaciales despega y explota, y fue terrible. También explotó la termonuclear en Chernobyl. Si han visto la serie, bueno, pues imagínense, fue en 1986. Este año también se empieza a construir la estación espacial Mir, con un acuerdo internacional entre varios países, muy interesante, ahí sigue todavía en el espacio. Ese año entra en España y Portugal a la Comunidad Económica Europea, y ese año también entra México al GATT, vamos a ver. Ese año hay problemas en UNAM, que después vuelven a salir por ahí del 94, y ese año es cuando se decide en México que en vez de tener 300 diputados, deberíamos de tener 500. En 1987 hay una caída muy fuerte de las bolsas internacionales, el martes negro le llamaron. Se firma el Acta Única Europea, hay una huelga en la UNAM, hay un paro en el Politécnico. Es un año en donde hay muchísima contaminación en la Ciudad de México, se caían los pajaritos muertos, aunque ustedes no lo crean. Hay una decisión en el PRI que va a repercutir después en las elecciones del 88, se desploma la Bolsa Mexicana de Valores, pues, junto con la caída de las bolsas internacionales, y es el año en que se firma el Pacto de Solidaridad Económica en nuestro país, que nos ayuda a controlar la inflación. En el 88 termina esta guerra entre Irán e Irak, también termina la dictadura de Pinochet en Chile, surge muy fuerte la figura de Cárdenas, compite por la presidencia, y pierde porque se cae el sistema a manos de Manuel Bartlett. Se crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Es cuando empieza, por decir así, a verse la autonomía del Distrito Federal de la Ciudad de México. Entonces era un distrito federal y el regente era
parte del gabinete del presidente, entonces lo elegía el presidente, y esto empieza a cambiar en el 88, cuando ya se empiezan a elegir representantes populares, y se llama la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y es el año de uno de los primeros grandes huracanes que entra a Cancún, que se llamó Gilberto. En el 89 se retiran las tropas soviéticas de Afganistán y los vietnamitas de Camboya. Hay una matanza muy importante, que está prohibido hablar de ella, en China, en Tiananmen. Ese año también se cae el muro de Berlín, fantástico. Es el inicio con esto del fin de la Guerra Fría. Nace la WWW, Internet, Game Boy. Es el año de la quina. ¿Saben quién es la quina? Cuando Salinas de Gortari llega al poder en el 88 con alegatos de fraude, Fue el líder del sindicatos de petróleos, ¿no? Tiene que afianzarse en el poder, y una de las formas en las que lo hace para ganar popularidad, por decirlo así, es metiendo al bote, encarcelando, enjuiciando, acusando a la quina, que era el líder sindical de Pemex, del sindicato de Pemex. También nace el CISEN, le cambian el nombre, ¿no? Ahora le vuelven a cambiar el nombre. También nace el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Acuérdense que antes era el Frente Democrático Nacional, y nace el PRD en el 89. Hay problemas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De hecho, es cuando sale, hijo, se me fue su nombre, pero entra la maestra aquí, el Bester. Es el primer gobernador panista. ¿Alguien sabe en qué estado? Baja California. Sí, ¿verdad? No fue Chihuahua, fue Baja California. Siempre me confundo, pero sí en el norte. Primer gobernador panista en el 89. O sea, vamos, el primer gobernador de oposición. No nada más que sea panista, sino de oposición. Y también en ese año simplemente el hoy no circula en la Ciudad de México, ya les decía, por los pajaritos muertos que amanecían en la calle. En 1990, Irak invade Kuwait. Se libera a Nelson Mandela después de estar quién sabe cuántos años en la calle, luego gana las elecciones, lo vamos a ver. Es el año de la reunificación alemana. Si bien se cae en 1989 el muro, en el 90 se reunifica el país, el 3 de octubre se celebra eso. Es el año también en que lanzan el satélite Hubble para tener mejor observación del universo. En ese año es la película Bailando con Lobos. Nace el Tribunal Federal Electoral. Inicia, o bueno, se consolida, por decirlo así, la reprivatización de la banca, que como vimos, sí, más bien se consolida porque inicia desde el 83. La reprivatización de la banca es el año en que se inaugura Laguna Verde. ¿Alguien sabe qué es eso? No. Es una planta de energía nuclear que está en Veracruz. Tenemos en México una planta de energía nuclear en Veracruz. Creo que hay otra, pero la famosa es esta, Laguna Verde. También nace el Instituto Federal Electoral, porque antes era dependiente de la Secretaría de Gobernación, en el 90 ya no. Es también el año en el que se negocia el FOBAPROA, que tanto se han quejado, y es el año en que Octavio Paz recibe el premio Nobel. Si no me equivoco, también es el año en que ganamos el primer Miss Universo, pero bueno, esto no me pareció tan interesante, pero es un año muy feliz en México, por decirlo así. En 1991 hay una victoria aliada en Kuwait, nace Mercosur. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Ah? Es como un tratado de libre comercio, pero de América del Sur. El mercado común. El mercado común, sí, está en Argentina, Brasil, ¿no? Varios, Chile, no sé. Pero bueno, allá en América del Sur, hacen su tratado de libre comercio. Es el fin de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por eso está URSS. Y también acaba el apartheid en Sudáfrica. Ese año muere Freddie Mercury. Y también es el año de la película El silencio de los inocentes. En el 92 nace finalmente la Unión Europea como tal, termina la guerra en El Salvador, hay unas explosiones muy fuertes en Guadalajara, subterráneas porque había gas atrapado ahí. Se reforman el artículo 27, que es, si no me equivoco, el de la tenencia de la tierra, y el 130, que es la relación con la Iglesia constitucional. El sistema de ahorro para el retiro nace en 1992, y también la Sedesol como tal, la Secretaría de Desarrollo Social, que ya no existe, ahora es la Secretaría de Bienestar.
En 1993 sube Clinton al poder, hay un tratado de desarme nuclear casi inmediatamente, se firma la paz entre Israel y Palestina, hay un primer atentado terrorista en Nueva York, igual en las torres, pero abajo no pasa gran cosa. Es el año de la película Parque Jurásico, la primera. Es el año en que entran en vigor los nuevos pesos, ya nos platicarán de esto nuestros compañeros. Asesinan al cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara y detienen al Chapo Guzmán la primera vez en 1993. Para 1994 se crean las zonas de libre comercio en la Unión Europea y la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es también el año 1 de enero cuando se manifiesta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Es el año en que matan a Colosio, que era candidato a la presidencia. Es el año en que también matan a Ruiz Massieu, que era presidente del PRI. Es el año del error de diciembre. Secretario general. Ándale, secretario general. Y también muy relacionado con Carlos Salinas, ¿no? Su esposa estaba acá, su hermana estaba casada con él, algo así. Sí, es su cuñado. Y bueno, es un año escandalosísimo. Hay un libro muy bueno de... Ay, se me fue su nombre. Hay un bigotón guapo que tiene voz linda. Fue secretario de Relaciones Exteriores con Fox. Se me fue su nombre. Bueno, hay un libro muy bueno que se llama 1994, Sorpresas te da la vida. Está chiquito, léanlo, es terrible ese año. ¿El de Jorge Castañeda? Ese es muy fácil de leer y para que lo tengan en mente, es impresionante ese año en México, porque no nada más matan a Ruiz Massieu, sino que su hermano, ¿no? Su hermano se pone a investigar y luego se tiene que ir y ahorita está desaparecido. Dicen que es testigo protegido en Estados Unidos, pero nadie sabe, está desaparecido, es terrible. También el diputado desapareció, el que tuvo que ver con la muerte de Colosio, y bueno, ¿no? Y bueno, ese año, imagínense, Nelson Mandela, después de haberlo sacado en 1990 de la cárcel, se vuelve presidente en Sudáfrica. Ese año inauguran el Eurotúnel, que era una cosa fantástica, ¿no? Que era Inglaterra, Francia. Y mueren Kurt Cobain y Ayrton Senna ese año. ¿Alguien sabe quiénes son? Ayrton Senna, sí, corredor de Fórmula 1, de escudería Marlboro. ¿Y Kurt Cobain? ¿No? Vocalista de Nirvana. De Nirvana. Cantante de Nirvana. Eso, ya ven. Es también el año de la maravillosa película Pulp Fiction. Hay varios secuestros de empresarios en México, ¿no? Y también nos unimos en ese año a la OCDE. En el 95 se firma el acuerdo de Schengen en Europa. Esto es, para quien no sabe, algo que están queriendo matar, pero ahorita no por el COVID, sino fue más bien por lo de Siria con los migrantes. Esto quiere decir que una vez que entran a un país con acuerdo de Schengen ya no tienen que enseñar el pasaporte cuando pasan de ese país a otro. Ese es el acuerdo de Schengen en Europa. Obviamente no todos los países están ahí, pero la mayoría sí. Hay un ataque terrorista en Oklahoma, descifran el código genético de una bacteria por primera vez. Es el año de Toy Story, imagínense. Windows 95, aquí es cuando le dan el premio Nobel a Mario Molina y es cuando se decreta la nueva ley del Seguro Social. Les cuento que nos van a cortar y pronto, y lo voy a hacer otra vez, ¿no? Inicio sesión y se meten otra vez. ¿Sí? Por favor. Sí, profe. Ok. En el 96 se instala el régimen talibán en Afganistán, imagínense, desde el 96. Es un año en lo de las vacas locas. ¿Alguien sabe qué es eso de las vacas locas? ¿No? Sí, una enfermedad que atacó justamente en ese momento a bastante porción de ganado, pero se puede infectar a los humanos y lo que provoca es una meningitis bastante severa. Ándale. Y según esto es porque comen carne de vaca, ¿no? Entonces, bueno, particularmente el cerebro. Ya, bueno. Es el año también de problemas de aguas blancas en México. Se firma finalmente la paz en Chiapas y entra en vigor el horario de verano en México. Antes no teníamos eso. En 1997 sube Tony Blair en el Reino Unido, laborista. Es el año en que se entrega Inglaterra, la Gran Bretaña entrega Hong Kong a China porque se supone que iban a tener un país, dos sistemas, pero ya ven,
en las últimas semanas eso se ha venido abajo, ahora dicen que un país, un sistema. Pero bueno, tiene muchos problemas últimamente en Hong Kong. Hay una crisis asiática tipo la del 95, 94-95, que era la del tequila, esta le llamaron, no me acuerdo cómo, pero es una crisis asiática en el 97, es el año que se empieza a popularizar el DVD, el año del primer El Niño, por decirlo así, de cambio climático. Dolly, que es la ovejita clonada, nace en el 97, es el año del Pathfinder, una nave que mandan a Marte para... Y luego le pusieron así un coche, pero primero fue la nave de Marte. Es el año de la película Titanic, famosísima. Es el primer año en que tenemos un congreso de oposición en México, ya estaba Cedillo en el poder. Hay elecciones ya directas en el Distrito Federal para elegir a nuestro jefe de gobierno, y es también el año en el que sucede la matanza de Acteal. En 1998, el Papa va por primera vez a Cuba. Se firma el acuerdo de paz en Irlanda del Norte, esto que dicen que va a volver a iniciar con el Brexit. Se crea el Banco Central Europeo. La Estación Espacial Internacional pues ya funciona mejor, ya es internacional. Es el año en que básicamente se empieza a comercializar el Viagra. También se empiezan a popularizar muchísimo los celulares, y ese escándalo de Mónica Lewinsky con Clinton. Sí, ¿se acuerdan de eso? No creo que estaban muy chiquitos, pero bueno. En 1999 empieza a circular el euro, y muere Paco Stanley en un atentado, dicen narcos, allá en el charco de las ranas del periférico. Es el año de Matrix, la película de Star Wars 1. Tratan de hacer bueno, las primeras tres, ya ven que la primera que salió en el 77-78 era la 4, entonces sale la 1 en el 99, y por supuesto hay una huelga en la UNAM que dura muchísimo tiempo. En el 2000, para sorpresa de todos, no pasa nada con 2K, todo el mundo tenía mucho miedo de que todas las computadoras iban a morir porque iban a pasar de 00 a 00, pero no pasó nada. Se entrega el canal de Panamá a Panamá. Llega Vladimir Putin al poder, imagínense, en el 2000. Llega a México Vicente Fox del PAN al poder. Hay un accidente, el Concorde, no sé si lo han visto, explota y lo sacan de circulación porque hay basura en la pista. Le explota una llanta y explota todo el Concorde. Y también es el año de la película de Gladiador. Y bueno, hasta ahí llegamos con las efemérides. En cualquier momento nos van a cortar, entonces les pido por favor que se vuelvan a conectar. Pero mientras seguimos. Ok, de acuerdo con nuestro amigo, ay, ya quisiera llamar, Carlos Tello, el periodo del 82 al 2000 es el cambio de rumbo, el programa neoliberal. Si se acuerdan, pues los otros dos sexenios no fueron demasiado benéficos para el país, en general para el mundo, pero particularmente para el país no fueron muy lindos. Pero del 82 al 2000 tenemos 3 presidentes, no 2, como en el periodo anterior. Primero Miguel de la Madrid Hurtado, que va del 82 al 88. Después Carlos Salinas de Gortari, que va del 88 al 94. Y finalmente Ernesto Zedillo Ponce de León, que va del 94 al año 2000. Características de este periodo, pues hay que estabilizar el país porque estaba poco estable, digámoslo así. Se hacen muchísimos pactos, ¿no?, de tipo económico y político. Entramos al GATT, ¿no? Se renegocia la deuda, sobre todo en el 89, y entramos también al Tratado de Libre Comercio, o ITEMEC, ¿no? Entonces nos abrimos, ¿no? Nos estabilizamos, hacemos pactos de estabilización, etcétera, y además nos abrimos a la economía mundial en este periodo. Como les digo, hay una crisis política muy fuerte en 1988, lo de saber, cuando se presume se le robó la elección a Cárdenas. ¿Qué me fue su primer nombre? Qué horror. No es Lázaro, ese es su hijo y su papá. Cuauhtémoc. Gracias. A Cuauhtémoc. Se reúnen todo el mundo en el Zócalo y se quieren hacer un levantamiento y terrible, y él le pide a la gente que se haga de manera política, muy interesante, y se crea el PRD. Pero bueno, una crisis política muy fuerte en el 88, y la crisis social y económica de 1994. Son características de este periodo largo que estamos viendo de 18 años, ¿no? Al final, sí nos recuperamos del decenio anterior, de la docena anterior. Triunfa, por decir así, la diversidad política, empieza a haber diversidad política, empieza a ganar la oposición, como ya les dije, gubernaturas, ¿no?, en la Ciudad de México, etcétera. Y en el entorno internacional, muy importante también, porque si no nos hubiera podido dar esto en este país, pues
se firma el consenso de Washington en los 80s, es neoliberal y es una política mundial, por decirlo así, porque muere Bretton Woods. Muere Bretton Woods y nace el consenso de Washington y esto empieza en los 80s. Ahorita lo vamos a ver. Hay reformas estructurales y apertura comercial en el país y en muchos otros países también, no nada más aquí. Sin embargo, hay una crisis financiera en 1987, igual, no nada más aquí, sí en todo el mundo. Y muy importante también, termina la Guerra Fría, el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y empieza, digamos que a desfogarse las tensiones en Medio Oriente, ¿no? Eso lo vimos hasta hoy. Bueno, pues empecemos primero con el consenso de Washington. Obviamente esto es neoliberal y es lo que tanto se critica actualmente, ¿no? Pero pues, ¿qué es esto? Básicamente era un conjunto de reformas destinadas a alterar la estructura de la economía. Hay que mejorar la eficiencia del sistema económico, que es lo más importante para el consenso de Washington, mejorar la eficiencia del sistema económico. Se prevé un periodo de transición para reformar todas las instituciones y redefinir las relaciones entre los factores de producción. Ya vimos la estructura económica, pero básicamente son las relaciones entre los factores de producción. ¿Se acuerda que lo vimos eso al principio? Bueno, pues un poco la idea del consenso de Washington es eso, reformar estas relaciones, redefinirlas, ¿no? Primero que nada hay que liberalizar el comercio exterior, ¿no? El sistema financiero y abrir todo a la inversión extranjera. Hay que orientar la economía a los mercados externos. Hay que privatizar todas las empresas públicas, ya nos platicaron los compañeros que se crearon muchísimas en el periodo anterior. Hay que desregular las actividades económicas, que sean un poco más libres, ¿no? Pero eso sí, hay que tener una estricta disciplina fiscal, hay que eliminar todos los desequilibrios fiscales, generalmente creados por el incremento en el gasto público y la forma de hacerlo pues es reducir el gasto público, ¿no? Se